Hola chicos, el día de hoy les traigo una de las mejores partidas de Bobby Fischer y no lo digo yo, lo dice él mismo. Esta partida él la escribió o la comentó en su propio libro de mis 60 partidas. Válgame la redundancia, ¿ok? Esta partida es del año 1967 en el torneo de Souls Internacional contra Leonid Stein. Si no le suena este nombre, él fue uno de los mejores ajedrecistas de justamente aquella época. De hecho, él en este momento, cuando jugó esta partida, él era el bicampeón de la URSS. O sea, era un jugador fuertísimo. Había sido campeón en el año 65 y 66. Esta partida es del 67 y apenas iba a llevar al cabo el campeonato de la URSS. Obviamente, Fischer tenía un rival muy fuerte enfrente. Rápidamente empieza Fischer con las piezas blancas, con la apertura española y B5. El alfil retrocede. Este alfil va a ser muy importante. De hecho, este es el alfil. Se dice que este es el alfil o la pieza favorita de Fischer, ¿no? El alfil siempre a lo lejos. Cuando se enfrentaba a la siciliana, le encantaba el ataque Sosin. Con C4 y ocultar el alfil, y este alfil va a ser muy importante a lo largo de esta partida. Stein dice ok, D6. Quizás si Stein supiera lo que va a pasar en la partida, habría elegido más adelante una variante con el en tratar de neutralizarle el alfil a Fischer. Fischer hace una jugada temática, es C3 para D4. Esta jugada tiene doble propósito. Primero apoyar la ruptura D4, golpear el centro y anticiparse si el caballo viene a tocar ese alfil. Enroque, H4. Obviamente quiere evitar Fischer toda clase de molestas clavadas. Y aquí Stein elige colocar el alfil en la gran diagonal. Repito, si hubiera sabido lo que iba a pasar en la partida, quizás habría valorado tratar de neutralizar al poderoso alfil de Fischer de B3. D4, Stein gana un tiempo tocando el alfil de Fischer. Fischer dice ok, adiós, ya no permanece en esa gran diagonal. Y ahora mejora la posición de su caballo Stein. Fischer dice a dónde vas con ese caballo y vuelve. Caballo D2. La idea quizás de este caballo sería maniobrar a G3, a E3. Y Stein dice, ok, no pasa nada. Quito el caballo y apoyo la ruptura C5. Y aquí Fischer hace una jugada que hasta aquel momento, si no me estoy equivocando, nunca se había hecho. Y es B4. La idea es obviamente limitar esa ruptura. Y aquí Stein dice, voy a hacer la ruptura, a mí no me vengas con cuentos. E por D4 y se toma. Y en esta posición parece que se puede hacer la ruptura, pero no es tan fácil. Por ejemplo, lo que hace Stein es A5. La idea es tratar de debilitar esa posición y quedar las negras con un poderoso centro en el flanco de dama, con una mayoría móvil. Pero ¿qué pasa si Stein en esta posición hubiera jugado directamente C5? Que muchos dirán, bueno, pero si es posible, está bien defendido ese punto. Sí, el problema es que Fischer seguramente iba a tomar y después iba a avanzar el peón. Y aquí es cierto que las negras tienen peones pasados, tienen un peón pasado aquí, pero el peón de D es mucho más fuerte y está mucho más avanzado. Seguramente esto no le gustó a Stein y dijo no. Mejor primero debilito la base, algunos de estos dos peones, y Fischer lo toma. Toma el peón de A, tiene un peón, pero ahora Fischer tiene dos peones aislados, débiles. Obviamente Stein lo va a recuperar, pero fíjense lo que hace Stein, este es muy instructivo. C5. ¿Por qué no tomó inmediatamente el peón Stein? Dijo, ese peón no va a ir a ninguna parte. Primero que nada, no hay prisa por tomarlo. Segundo, si lo tomo, seguramente Fischer iba a mejorar su posición, ganándome un tiempo sobre la torre, y tendría yo que perder un tiempo en ir por ese peón y regresar. Y no hay prisa. Stein golpea en C5 y Fischer dice, ok, toco el caballo.
Tienen que hacer algo las piezas negras y toman el peón D por E5, D por E5 y ahora el caballo de Stein está tocado. Lo coloca en el centro y ahora Fischer mejora la posición de su caballo abriendo las diagonales. Fíjense cómo abre las diagonales. Este alfil sigue siendo muy potente, los dos alfiles están apuntando allí y el rey tiene que tener muchísimo cuidado en esta clase de posiciones, aunque no lo parezca, hay muchísimo peligro. Ejemplo de que la posición hay que tener mucho cuidado. Una jugada natural que se les puede ocurrir a todos es, ok, pues ya es un buen momento para recuperar mi peón. Seguramente es lo que todos pensaron. Obviamente lo que hace Stein no es eso. Lo que hace es venir a tocar el alfil de Fischer. Pero ¿qué pasa si tomas el peón, que parece ser una jugada natural, una jugada que tarde o temprano se tiene que hacer? El problema es que Fischer se te va a lanzar encima y ya tienes muchísimos problemas. Y aunque no lo parezca, por ejemplo, tratar de expulsar ese caballo, simplemente la dama entra, te está amenazando jaque mate y te tienes que cubrir y ya hay temas tácticos, el caballo se va a sacrificar. El peón avanza, toca el caballo, toca la torre. Es un desastre la posición. Simplemente Fischer va a destrozarte. Por eso hay que tener cuidado. No puedes tomar ese peón inmediatamente porque ya los alfiles apuntan, la dama entra. Es un desastre la posición. Entonces, Stein dijo, el problema o uno de los problemas es este alfil. Y tengo que tratar de neutralizarlo. Y Fischer dice, no, simplemente voy a mantener ese alfil siempre apuntando a este punto y a ver cómo le haces. Ok, Stein ahora sí toma el peón y Fischer no se precipita, dice ok, traigo la dama a una mejor casilla. Y Stein, quizás este habrá sido uno de los errores que le costó la partida. No elige el mejor plan. Quizás el mejor plan en esta posición habría sido C5. La idea de este C5 obviamente la idea es avanzar su peón pasado y quizás habría sido mucho más importante para Stein tratar de neutralizar ese alfil. Ese alfil es demasiado peligroso y más en las manos de Fischer. Quizás este habría sido, y aunque perdieras el peón no importa, era mucho mejor que lo que pasó en la partida. El caballo viene y ahora Fischer entra en la posición. Y todas las amenazas están en el aire y hay que tener mucho cuidado con las negras. Ejemplo, simplemente les voy a mostrar lo que jugó Stein. Lo que jugó Stein es eliminar el caballo para que Fischer de cierta manera no tuviera tantas piezas al ataque, pero hay que tener cuidado. Eso fue lo que hizo Stein, pero si hubiera hecho cualquier otra cosa, por ejemplo C4, que les dije en la jugada anterior que habría sido una buena jugada o un buen plan, en esta posición habría sido un error garrafal. ¿Por qué? Porque Fischer habría venido con este sacrificio de caballo y no tienes nada mejor que aceptarlo. Y el problema es que si lo aceptas, la dama entra y estás perdido. Ya no hay defensa, no hay manera de sobrevivir y se acabó la partida. Es una posición muy peligrosa y Stein en esta posición lo valoró todo y dijo no, ni más, voy a eliminar a ese caballo, al menos uno de los dos. Amenaza jaque mate en un solo movimiento Fischer. Stein dice bueno, no pasa nada, al menos sigo vivo. Nuevamente amenaza jaque mate y Stein defiende H5. Retrocede con la dama Fischer y hay temas tácticos. Obviamente la idea es que este peón está clavado. Stein mejora la posición de su caballo, trata de buscar alguna clase de contrajuego y Fischer no encuentra la mejor jugada en esta posición. Lo que hace es retroceder con el caballo. No es la mejor jugada en esta posición era esta, reventar la posición y no hay nada mejor que hacer esto. Esta es la mejor refutación. El problema es que esto es aplastante, te tocan la dama, te tocan aquí y tienes que entregar la calidad y simplemente estás perdido, no hay manera de sobrevivir. Pero Fischer no la encontró, decidió retroceder. Stein mejora la posición de su rey, en algún momento puede hasta incluso pasar la dama, la torre por detrás si la
Dama trata de infiltrarse y eso es lo que pasa en la partida. Stein dice no vas a entrar a ninguna parte y ahora sí E6, tratando de debilitar la posición del rey. Stein dice ok, mantengo todo defendido, seguimos jugando y aquí les hago la pregunta. Aquí viene una jugada brillante por parte de Fischer, una jugada difícil, con la cual empieza un concierto a destrozar a Stein. La jugada es alfil por F5, brillante jugada, y realmente es una jugada difícil, es una jugada que realmente no se ve claro, no se ve tan inmediato la idea del sacrificio. Stein no tomó el alfil, dijo no, prefiero perder un peón y tratar de simplificar la posición. Pero ¿qué pasa si tomas el alfil? Si hubiera tomado Stein el alfil, viene este jaque. El alfil enfrenta a los alfiles y la idea de Fischer sería meter la torre en esta casilla. Por ejemplo, si las negras tratan de clavar, que sería una jugada bastante buena, ganas tiempo, las blancas tienen las torres muy activas y es un desastre la posición. No hay manera de sobrevivir con las negras. Simplemente, aunque trates de patalear, estás perdido. No hay manera de sobrevivir si tomas el alfil. Entonces Stein dice, bueno, no pasa nada, voy a simplificar la posición, y el alfil de Fischer se tuvo que mover y ahora se intercambian las damas. Pero este no era el mejor movimiento. Fíjense que Fischer, a pesar de ser tan brillante, no encontró la mejor jugada, y era esta. Esta era la mejor jugada, tocando este punto. El detalle es que no hay una mejor defensa para las negras que tomar el caballo. Y una vez que se tome el caballo, obviamente las negras tienen que tomar el alfil, y aquí es un desastre la posición. ¿Por qué? Por el peón pasado. Fíjense, esta era la mejor secuencia y el peón simplemente corona, no hay defensa. Stein seguramente en esta posición, cuando le intercambió las damas a Fischer, dijo, bueno, sobreviví y al menos voy a seguir jugando. El detalle es que no es tan fácil. Stein no elige el mejor plan. Es un plan muy lógico. Digo, lo que está intentando hacer es colocar la torre bloqueando al peón pasado de Fischer, que es una jugada natural, pero esta no era la mejor. La mejor era esta. Tomar el peón de A2. Este peón estaba indefenso. Y después de que Fischer viniera a tratar de complicar sobre la columna, la séptima fila, defender con la torre. Este era el mejor plan. Stein no lo encontró. Fischer insiste en venir a la séptima fila y Stein se lanza por el peón y elige un plan equivocado. Era mejor evitar que la torre de Fischer entrara en séptima. ¿Por qué? Porque parece que Fischer está entregando un peón y eso es lo que pasa en la partida. Stein toma el peón. El detalle, fíjense qué es lo que hace Fischer. Ataca, defiende. Stein dice, bueno, pues ataco el alfil, y fíjense la belleza de jugada que hace en esta posición Fischer. Si le preguntas al módulo qué jugada es la mejor en Key, te dice que G3. Pero fíjense la idea de Fischer. F3 es una jugada maravillosa. La idea es muy clara. A primera vista parece que solamente es un simple intercambio, en donde las negras van a tomar el alfil de F4 y las blancas van a tomar el peón de E7, pero es mucho más peligroso de lo que parece. Y eso es lo que va a pasar en la partida. Las negras dicen, bueno, pues tomo el alfil. El detalle es que las blancas de Fischer no toman inmediatamente el alfil. Dicen, no, hay una jugada intermedia más potente, que es este jaque. Y aquí la torre se va a perder. El rey se mueve, se pierde la torre y es un desastre la posición. Los caballos de Stein tratan de buscar complicaciones, tratan de coordinarse, y aquí le ponen algunos truquitos a Fischer. Obviamente los truquitos es este jaque. La torre de Fischer está indefensa y Fischer elige la mejor, como casi siempre. Defender al rey, diciendo, ¿quieres tomar el alfil? Tómalo, la torre está defendida. Stein toca la torre de Fischer. Fischer mantiene todo defendido. Stein defiende el peón que estaba siendo atacado por Fischer. Ataca el alfil. Y Fischer dice, bueno,
clavo al alfil, defiende Stein con la torre, jaque, jaque, y aquí Fischer pone una doble amenaza. La amenaza es muy clara: tomar el peón de B5 y al mismo tiempo hacer F5, aprovechando que la torre y el rey están en la misma columna y el caballo no se podría marchar. Stein dice, bueno, prefiero perder el peón que perder el caballo. Fischer entra con jaque, intercambia la posición. Stein trata de manotear con el rey. Fischer simplemente defiende. Alfil C7, el rey de Fischer se acerca, intenta complicar a Stein, pero ya es muy difícil. Simplemente no va a encontrar la manera de sobrevivir. En esta posición da el jaque. Stein defiende, obviamente ataca, defiende y ataca, y Fischer simple y sencillamente en esta posición hace F5 y aquí abandona. No abandona, aquí me estoy equivocando. Se lanza por el peón, Fischer ataca al caballo, Stein toma el peón de A4 y Fischer avanza el peón de F6, y en esta posición Stein abandona. No tiene ninguna clase de sentido seguir jugando. ¿Por qué? Porque si hubiera continuado la partida, por ejemplo, acercando al rey, jaque, el peón simplemente sigue avanzando y ya no hay manera de evitarlo. Por ejemplo, si tú dices, no, pero pues que la torre defiende, la torre se puede sacrificar. Y si la tomas con el caballo, las blancas coronan. Y si la tomas con la torre, las blancas tienen esta jugada intermedia, dándote jaque, y después coronan. Y simplemente no hay manera de sobrevivir. Espectacular la manera en que la cual juega Fischer. Este sacrificio de alfil es espectacular, es impredecible completamente. O sea, te tienes que cuidar de un tipo que juega demasiado bien, que poco se equivoca y de repente te saca esta clase de jugadas que dices tú, ¿qué? Increíble partida. Les tengo dos cosas, pero primero les voy a dejar el cupón de descuento de mis cursos Gana en ajedrez con la Siciliana Clásica y Gana en ajedrez con el Sistema Londres. Si quieren que yo les enseñe un poquito a dominar estas dos, la apertura y la defensa contra el peón de rey, les dejo todos los detalles en la descripción de este video y en las tarjetas. Y les tengo una frase. Recientemente la vi en un TikTok, para serles muy honesto, la vi en un TikTok en el cual hubo un escritor llamado Oscar Wilde. Él fue escritor, fue poeta, fue dramaturgo. Él vivió en el siglo XIX. Él nació en 1853. ¿Y por qué les estoy diciendo de este tipo? ¿Y por qué les estoy hablando de poesía y de escritor? Él, 1853. Y la frase que quiero compartirles es que él decía: si quieres destruir a un hombre, enséñale a jugar ajedrez. Me parece una frase muy fuerte, pero es muy importante entender el contexto en el cual él vivió. Paul Morphy nació 16 años antes que él, en 1837. A él le tocó ver a la historia de Paul Morphy, el mito de Paul Morphy, cómo Paul Morphy se destruyó. El mejor ajedrecista que Oscar Wilde vio con sus propios ojos, al menos en el periódico, fue Paul Morphy. Es lógico que él iba a pensar que el ajedrez era un poquito dañino y un poquito destructivo, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que el ajedrez? Yo creo que el ajedrez no es lo destructivo, es las personas cómo se obsesionan con él. Creo que ese es el verdadero problema. Y el mejor consejo que yo les puedo dar es: disfrútenlo. Si son malos, sean malos, pero disfrútenlo. Si son buenos, pues también disfrútenlo, pero no se obsesionen. Es muy difícil ser el mejor del mundo. Quizás tú y yo nunca lo vamos a hacer, y hay que aceptarlo y hay que disfrutarlo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Chao.